Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola César, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar porque estamos un poquito retrasados. Sean todos bienvenidos a esta clase de ética y deontología. Hoy vamos a ver un tema nuevo relacionado con las responsabilidades, aunque la actividad aún no se la hemos colocado, pero vamos a hablar un poquito del tema. Vamos a compartir un poco con ustedes la pantalla para que veamos todo lo que... Ok, bueno, entonces hoy tendríamos la oportunidad de revisar algunos aspectos legales sobre el ejercicio de la profesión de la ingeniería y la arquitectura. En esta oportunidad, bueno, veremos algunos elementos que están asociados a esta ley, ¿ok? Específicamente con lo relacionado a la ley penal, a la ley civil, a la ley administrativa, a la profesional disciplinaria, que es la que dicta en nuestro gremio, que sería la gremial, y la moral. Obviamente, pues como dice aquí al principio, la ignorancia de la ley no te excusa de ningún delito ni falta. ¿Ok? Esto está dentro del artículo número 60 de la ley penal. Este, Básicamente, cuando hablamos de las responsabilidades penales, pero primero quiero que hablemos algo. ¿Qué es responsabilidad? Realmente, cuando hablamos de algún elemento de responsabilidad, es aquello que está relacionado con nuestras obligaciones, con nuestros deberes en función de cada una de las actividades o funciones que nosotros ejercemos como profesionales. La responsabilidad está basada con el solo hecho de la aptitud que nosotros podamos tener para realizar nuestras funciones de la mejor forma posible. ¿Ok? Ejecutar, ser responsable en las acciones que nosotros hacemos es realizar cada una de nuestras acciones sin necesidad de que nadie esté detrás de nosotros para que lo hagamos, para que velemos por el cumplimiento de cada una de nuestras funciones o de nuestras acciones. También, cuando se habla de responsabilidad, también se habla de algunos elementos que pudieran ser delegables. Entonces, puede delegar funciones, pero la responsabilidad no la delega, sigue siendo tuya. Por eso es que cuando nosotros ejercemos nuestras funciones como ingenieros, somos responsables ante cada una de nuestras actitudes, aun cuando tengamos subalternos que sean responsables de algunas actividades o de algunas acciones, pues nosotros seguiremos siendo también responsables, aun cuando delegamos sobre ellos ciertas actividades. Eh, Realmente cuando nosotros hablamos de la responsabilidad, más que todo como un elemento de acción que pudiera ser omitido si nosotros
cometemos alguna acción o omitimos alguno de los elementos que nosotros somos responsables, pues obviamente podemos ser castigados o penalizados. No hablamos de castigo, sino de penalización. ¿Ok? Podemos ser penalizados por algún delito, bien sea que con la intención o sin la intención de haberlo hecho, pues nosotros somos responsables en el cual la ley te atribuye cada una de las acciones. La definición de esta ley es muy clara y muy precisa porque no te omite tu responsabilidad aun cuando delegues ciertas funciones. Fíjense que la responsabilidad desde el punto de vista penal podemos verlo como las conductas posibles que puede tener el profesional, bien sea como persona natural o como persona profesional. Vamos a ver primero como persona natural. Si como persona natural nosotros tenemos ciertas acciones o ciertos elementos que nosotros podemos ser responsables ante nuestras actividades que realizamos. Y quiere decir que si nosotros cometemos alguna falta sobre ello, puede haber un hecho culposo dentro de esto o un hecho doloso. ¿Cuándo es un hecho culposo? Cuando no constituyen responsabilidades profesionales en el ejercicio, como por ejemplo un accidente automovilístico, eso es un hecho culposo y aun cuando no lo hiciste con meditación y alevosía, pues eres responsable nada más por el solo hecho. Sin embargo, este hecho puede ser doloso es cuando las conductas que nosotros este, digamos, asumimos ante un hecho o ante una actividad realmente sean delictivas, cuando sean intencionalmente. Muchas veces, pues nosotros decimos, bueno, si tuve un accidente automovilístico, pues bueno, obviamente hay un hecho culposo, pero si ese accidente yo lo hice con plena, digamos, por plenas acciones de mi propio razonamiento, o sea, que lo hice que cometerlo, o se lo cometí a propósito, pues, bien sea porque perseguía algún elemento principal o porque simplemente yo decidí hacerlo, ese es un hecho. Entonces, bueno, hay un hecho culposo y hay un hecho. Ambos pueden ser penalizados. O sea, la pena no se te omite, pero el castigo o la penalización que puedes obtener por ella varía de acuerdo a si es doloso o es culposo. La responsabilidad también de nuestras conductas pueden ser desde el punto de vista personal o profesional. Si son profesionales, tienen el mismo nivel de hechos culposos y de hechos dolosos. ¿Qué pasa en este caso? Que aquí cambia un poquito porque a veces nosotros podemos decir, bueno, pero es que aun cuando la actividad que yo estoy realizando dentro de mi profesión, yo no lo hice con cierta intención, pude haber cometido algún error o haber omitido, pues, el hecho de que hayas omitido alguna actividad o alguna acción, no te culpa no te exime del delito. Ese hecho culposo pudiera ser porque, como profesionalmente, pues nosotros podemos haber cometido algún error en alguna actividad que nosotros realizamos. Es por ello que nos, que nos, que nos proponemos nosotros, qué es lo que dice la ley, que nosotros debemos actuar de manera responsable, de tal forma de que todas las actividades que nosotros realizamos dentro de nuestras funciones, bien sea con una dependencia o no, o sea, bajo el ejercicio libre, pues nosotros debemos ser responsables ante esas actividades que nosotros estamos haciendo. Y el hecho puede ser doloso cuando realmente nosotros ejecutamos con premeditación y alevosía los hechos o los elementos que dicen. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando y tengo una actividad donde debo ser, donde mi responsabilidad
es hacer un cumplimiento de alguna ley y yo vengo y omito porque quienes cometieron el delito, pues yo los conozco y no los quiero, no los quiero culpar directamente. Pues entonces la ley en ese caso dice que yo también formo parte del delito porque yo no hice la denuncia. Fíjense que el hecho de que nosotros trabajemos directamente bajo una dependencia o de manera individual o personal, ¿ok? Profesionalmente, no te exime de que tú tengas cierta responsabilidad y que no las debas cumplir. Entonces, el asunto es que tanto desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista personal, nosotros somos responsables ante todas las acciones que nosotros realizamos. ¿Ok? Bien sea que conozcamos o no la ley. Si omitimos, también somos culpables. Y si lo hacemos, también, y si no lo hacemos, también. O sea que el hecho está en que nosotros nuestras acciones debemos ser muy conscientes y muy cuidadosos de lo que vamos a hacer, bien sea en nuestra profesión o bien sea en nuestro andar como persona natural. Y la ley es muy clara. Obviamente, cuando nosotros vamos a acudir a la ley penal, entonces, bueno, existen ciertos elementos que pudieran ser desde varios puntos de vista. Por ejemplo, como la ley penal del ambiente, pues hay ciertos reglamentos que nosotros nos, nos atañe como responsables ante nuestras acciones ambientales. Por ejemplo, el que yo agarre y comience a quemar, fíjense que estoy hablando simplemente del solo hecho de quemar, comenzar a quemar en mi casa, es en mi hogar, bajo mi propiedad, pero estoy quemando, yo estoy infringiendo la ley porque soy responsable ante la quema. ¿Ok? Entonces, el hecho de que yo esté cometiendo ese delito, pues cualquiera me puede denunciar y ahí no necesariamente puedo estar actuando como profesional, ahí puedo estar actuando como una persona natural, común y corriente. Pero mis acciones, tanto personales como profesionales, pues deben ser. Y lo mismo en la profesión, así como nosotros a nivel personal somos responsables ante la ley federal del ambiente, pues profesionalmente pues también. Y cualquier omisión de los requisitos sobre el impacto del ambiental, pues también nosotros tenemos la responsabilidad, aun cuando nosotros digamos, ay, yo no sabía que esto se tenía que hacer. O sea, la ley igualito te atañe, la ley igualito eh, igualito te puede culpar o penalizar por las acciones. Piense que la responsabilidad también la podemos tener incluso nosotros como civiles. La responsabilidad civil, en este caso, puede estar amarrada no solamente como profesional, sino también como persona natural. En el artículo 1637 que habla sobre lo siguiente, dice que en el transcurso de los 10 años a contar desde el día en que se ha terminado la construcción de un edificio o de una obra importante. Esto más que todo atañe para los ingenieros civiles o se considere de una u otra forma se arruinen todo o parte del trabajo que nosotros hemos realizado como ingenieros civiles en este caso, pues igualito nosotros somos responsables porque el hecho de la construcción o de la acción que nosotros firmamos como ingenieros civiles, pues también somos responsables. O sea que si algo pasa en los siguientes 10 años sobre la construcción del puente, el edificio, cualquier cosa que hayamos cometido, pues eso igualito somos responsables. Quiere decir, y no solamente, fíjate que, y apenas esto es un ejemplo para los ingenieros civiles. Pero ¿qué pasa con todo el resto de las especialidades de la ingeniería y de la arquitectura?
es que también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad dentro de nuestras acciones en nuestra profesión. Ahora, pero piense que nosotros de alguna u otra forma debemos estar regidos también por esa entidad que nosotros tenemos, como es el Colegio de Ingenieros. Y el Colegio de Ingenieros pues también tiene una sanción disciplinaria contra nosotros, incluso cuando esas sanciones pasan más allá del elemento local que están dentro del régimen disciplinario del Colegio de Ingenieros, ellos nos pueden hacer pasar a la ley penal. Piense que responsablemente, desde el punto de vista civil, nosotros tenemos que tener un contrato, bien sea que estemos trabajando bajo contrato o que estemos trabajando por nuestra propia voluntad, no nos exime de las responsabilidades que nosotros tenemos. Y esto simplemente quiere decir que cualquier responsabilidad, cualquier acción que nosotros podamos cometer como profesionales, pues somos responsables ante la ley sobre el derecho del autor, y esto sobre todo es muy importante a nosotros como docentes, pues como profesores, también debemos respetar la ley de los autores, porque obviamente si nosotros podemos decir cualquier elemento, cualquier acción que sea propiedad de otro. Por ejemplo, yo les voy a poner el caso. Yo estoy leyendo toda esta presentación que es de la profesora Delia Botaro, pues yo tengo la obligación de publicar que esto no es mío, que estos elementos que yo estoy utilizando no me corresponden a mí porque no son de mi propiedad, son de la propiedad de la profesora Delia, pero yo estoy obligado a publicar donde estoy trabajando que este documento es de ella. O sea, yo tengo que respetar el derecho de autor de esta, como profesional que soy, pues tengo que respetar. Lo mismo tienen que hacer ustedes cuando vayan a hacer algún trabajo y vayan a hacer referencia sobre algún elemento que alguien haya publicado, ustedes deben y están en la obligación de publicar de quién es el trabajo sobre el cual ustedes están. Es más, no vamos muy lejos. La mayoría de ustedes deben estar trabajando en su proyecto de grado y deben estar utilizando normativas, y deben estar trabajando con algunos contextos teóricos que deben tener, lo deben haber sacado de algunos autores. Están en la obligación de publicar de quién fue el autor, quién es el autor de los hechos que ustedes están narrando dentro de su trabajo. ¿Por qué? Porque justamente esos derechos de autores a ellos no les pertenecen. Nosotros simplemente lo que hacemos es que usamos esos documentos o esos libros o esos textos para sustentar lo que estamos haciendo en los trabajos de investigación. Fíjense ustedes que ustedes aún no son profesionales. Todavía no sean, bueno, los que no se han graduado todavía de ingeniería, obviamente, ¿no? Pero ya casi, casi que son profesionales, pues deben respetar los derechos de autor en los trabajos de grado que ustedes hacen. Hay otras responsabilidades de la Ley Orgánica de Urbanística que también nosotros debemos considerar, sobre todo en la elaboración de proyectos, y muchos de ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con proyectos de acción, y eso debemos también nosotros también tener mucho cuidado porque no solamente el hecho que estemos en un proyecto, no es un proyecto cualquiera, no son como los proyectos que nosotros realizamos en clase. Fíjense que nosotros acá en clase podemos tener un proyecto, algo bajo una responsabilidad, pero no responsabilidad propia nuestra. Pero cuando nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión, los proyectos tienen otro carácter, toman otra función o otras responsabilidades bajo las cuales nosotros debemos ser coherentes y consecutivos a la hora de realizar eso. ¿Sí? Esos proyectos pudieran ser desde el punto de vista eh, personal, profesional, desde el punto de vista institucional inclusivo, pues, porque a veces son proyectos que nosotros estamos haciendo para alguna institución
igualito, y aunque sean proyectos personales, nosotros debemos ser lo suficientemente responsables como para acatar las medidas y manejar todas nuestras acciones. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. La próxima clase vamos a continuar con otro tipo de responsabilidades para el cual nosotros vamos a manejar. Espero que para esa semana, para la próxima semana, ya yo les haya colocado la actividad del tercer corte. Por cierto, estoy manejando la opción o la vamos a hacer individualmente o lo vamos a continuar haciendo grupal. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, bueno, igualito, estoy a la orden cuando ustedes todavía estaba viendo que algunos de ustedes no terminaron de entregar el trabajo grupal. Traten de subirlo, porque acuérdense que ese trabajo tiene una connotación tanto grupal como individual. Y la individual vale muchísimo, vale 15 puntos. Y la grupal, pues obviamente vale 5. Bueno, entonces si no hay preguntas, muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, Buenas noches, profe. profesor. Muchas gracias, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hasta luego. Noches, Buenas profe. noches, profe. Hasta luego, César, Jolis, Freddy, Eris, Lilian, Ariel, Emmanuel. Ok, buenas noches.